En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto sumergida en una serie de críticas hacia sus sacerdotes debido a las constantes denuncias por abuso sexual contra menores. Muchos de estos abusos han salido a la luz pública varias décadas después de ocurridos, aunque la mayoría se ven obstaculizados por la propia jerarquía católica que encubre a los sacerdotes pederastas cambiándolos de parroquias. En la última década, el Vaticano ha destituido a 884 sacerdotes pederastas, derivado de una investigación de 3.420 casos de abuso sexual a menores. En México, uno de los casos más recientes y que ha sentado precedente dentro de la arquidiócesis de nuestro país es el del cura de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba, acusado de abusar sexualmente de al menos 100 menores de edad. El Vaticano ordenó en mayo pasado la baja definitiva del padre Córdoba tras determinar su responsabilidad en las acusaciones de pederastia. Y Eduardo Córdoba ha causado baja de la Iglesia Católica. Sin embargo, las investigaciones por parte de la Iglesia Católica contra Córdoba Bautista datan desde 1998, cuando la Arquidiócesis de San Luis Potosí inició un proceso en su contra, pero lo declaró libre de responsabilidad. En 2004 se le abrió un segundo proceso, pero nuevamente fue absuelto en noviembre de 2008. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí confirmó que el expadre Eduardo Córdoba se encuentra como indiciado y 19 personas han presentado una denuncia masiva en su contra. En 2002, la Iglesia mexicana fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas. Un caso relevante es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, quien murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra seminaristas y niños. Y aunque las acusaciones fueron negadas por años por parte de la Legión de Cristo, esta finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. La red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes ha presentado acusaciones contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por proteger a varios sacerdotes, entre ellos a Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán, Puebla, por abuso sexual contra al menos 60 niños, y quien fue transferido a Estados Unidos, en donde también fue investigado por la policía de Los Ángeles por el abuso de 26 varones durante sus 10 meses que permaneció en esa entidad. En numerosos casos, los padres acusados de pederastia solo han sido sometidos a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas por parte de las autoridades eclesiásticas. En Coahuila, la Iglesia Católica abrió una casa de rehabilitación para obispos y sacerdotes en crisis moral, espiritual y psicológica, para tratar situaciones y problemáticas específicas como la pederastia. Pero cualquiera que sea la causa, no existe justificación alguna que explique un acto tan cruel y ruin hacia los menores que han sido abusados sexualmente, y la Iglesia Católica, con el Papa Francisco al frente, deberá tomar medidas más drásticas contra los clérigos que hayan cometido este tipo de abusos. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Del conocimiento público. A principios de 2014, México logró reunir 200 casos de pederastia para presentar ante la ONU, mientras que Estados Unidos 65,000. Según los datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano, el 30% de los más de 14,000 sacerdotes católicos que aproximadamente existen en México cometen algún tipo de abuso sexual. En 1997, 9 legionarios de Cristo enviaron una carta pública a Juan Pablo II, donde denunciaban los actos de perversión contra menores por parte de Marcial Maciel, a lo que éste respondió que padecía de una extraña enfermedad que los niños lo podían aliviar, por lo que necesitaba una muestra de semen para un examen. Uno de los últimos casos emblemáticos en nuestro país en torno a los sacerdotes que han abusado sexualmente de niños es el del sacerdote Eduardo Córdoba, muy allegado a la clase política y económica de San Luis Potosí.
Córdoba, de acuerdo a lo que señalan algunos activistas, pudo haber abusado de al menos 100 niños en los últimos 30 años. El sacerdote les preguntaba si se masturbaban y después los obligaba a tocar sus genitales. En este país, los casos de pederastía han quedado en lo general en la impunidad. En este país, lo único que se ha realizado son juicios del Vaticano, juicios eclesiásticos que no tienen ninguna validez ante la justicia mexicana. Se abre el debate también entre los cánones más internos de la Iglesia Católica, entre los principios y valores más íntimos de una religión. ¿Será necesario eliminar o considerar que sea opcional el celibato para que estos hechos terminen? Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Esa persona es acusada, esa persona confiesa su delito o se le demuestra su delito, el obispo lo castiga con lo que el derecho permite, le da una suspensión, lo quita de una parroquia, él demuestra corrección, lo envía a otra parroquia. Eso no es un delito, eso no es encubrimiento, eso es seguir la ley, como la sociedad civil lo hace en el caso de médicos y abogados, que no es que para toda la eternidad les quita la posibilidad de ejercer. Pero entonces para la Iglesia no es un delito, no es un crimen el abuso sexual de menores, Patricia, por amor de Dios, ¿es que no me entiendes? Es que estamos hablando otro idioma, yo no estoy hablando en hebreo, yo estoy hablando en castellano. La Iglesia castiga la pedofilia como un gravísimo delito. Lo tengo que repetir 1000 veces, pero lo castiga... No, eso no entiendo, entiendo, cardenal. Perdóname, lo castiga de acuerdo con la ley. El hecho de que sea un delito grave no autoriza al obispo para castigar sin seguir los procesos a los que tiene derecho el delincuente. ¿Y cuál es el proceso al que tiene el derecho el delincuente? Bueno, ¿cuál es el proceso al que tiene derecho el delincuente dentro de la ley canónica? Bueno, yo sé que estamos hablando en televisión, no puedo darte una cátedra de derecho procesual en este momento. Simplemente hay que demostrar que sí se cometió el delito, que hay testigos o que hay credibilidad comprobada en la persona. Pero cuando a esto se ha sumado las sumas enormes de dinero con las que está siendo beneficiado un grupo grande de personas en relación con esta clase de crímenes, todos tenemos el derecho de dudar de la honestidad de esos procedimientos. Cardenal, que hay muchas más denuncias y denunciados que castigados y que la Iglesia no ha sido eficiente en adelantar estos procesos en forma rápida, y bueno, vemos cómo los casos se suman no por decenas, por centenares. Patricia, dime un solo caso concreto con una parte del mundo donde haya sido un sacerdote denunciado, que haya sido probado el delito y no haya sido castigado. No te pido dos, dime uno en todo el orbe católico, y es grande. Son 400.000 los sacerdotes del mundo. Yo creo que no quiero yo que haya como una especie de una sombra generalizada sobre un grupo de personas que están sacrificando su vida precisamente por defender la honestidad de los niños, la santidad de los niños. Son 410.000 sacerdotes, por amor de Dios, que están empeñados en eso. Y si vamos atrás en la historia, ¿cuántos casos? ¿Tú me podrías decir cuántos son los casos de pedofilia cometidos en los Estados Unidos? ¿Cuántos son los casos juzgados de pedofilia? Y de esos casos, ¿cuántos pertenecen a la Iglesia? Que haya sido acusación, proceso y condenación.
Pero yo creo, cardenal, que la defensa no se puede basar en mirar la paja en el ojo ajeno. Estamos hablando de una institución respetada, venerada a nivel mundial, y ya es muy grave que exista un solo caso. No creo que la defensa debe ser basada en la acusación hacia otros sectores de la sociedad que han cometido un delito. Creo que lo que la gente está esperando es una apertura, por lo menos en la evaluación de qué ha fallado, porque efectivamente la Iglesia no estaría en medio de este escándalo. Pero déjeme terminar este diálogo. Patricia, yo estoy grabando. Yo sé, usted ha sido muy amable por concedernos este tiempo. Yo estoy grabando. Y está haciéndole mi última pregunta. Y es si el Papa Juan Pablo II hubiese actuado más decididamente frente al tema del escándalo de abusos sexuales, ¿usted cree que el actual Papa, Benedicto XVI, no hubiese heredado este problema? El Papa hizo cuanto él debía hacer. Lo hizo dentro de las normas más claras de la justicia, de la caridad, de la equidad, manteniendo la pureza de la Iglesia. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Yo soy testigo de su preocupación, de sus dolores. Lo que pasa es que es muy fácil sacar en toda la prensa del mundo casos no comprobados en los cuales se proyecta de un clero que no es el clero real. Esto no quita que no haya casos dolorosos. La Iglesia los ha conocido y los ha castigado. Muéstrame uno solo. Desafío a la gente a que diga el caso de uno solo en cualquier parte del mundo cuyo caso conocido y probado no haya sido castigado. El caso del padre Maciel, cardenal, nunca fue llevado ante la justicia. La reducción al Estado laical. El caso del padre Maciel nunca fue llevado a la justicia. El padre Maciel murió y bueno, su caso llegó al Vaticano desde los años 90. Nunca llegó ese caso a los estados judiciales. Y hoy estamos viendo cómo sus propios compañeros de orden están aceptando que efectivamente cometió graves delitos. No te respondo. Le agradezco muchísimo, cardenal, que nos haya acompañado en esta oportunidad. El cardenal Darío Castellón hablándonos directamente desde el Vaticano. Pues ya estamos de regreso en Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre los delitos de abuso sexual en la Iglesia Católica, sobre los sacerdotes pederastas, y nos acompaña Alberto Atié. Él es un ex sacerdote católico y también uno de los principales defensores aquí en México de las víctimas de sacerdotes que han abusado sexualmente a menores de edad. Alberto, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Punto Cero. Con muchísimo gusto. Ha habido pues un intento de solapar a muchos sacerdotes que han cometido un delito. En algunas ocasiones los han escondido, en otras ocasiones los han mandado a un retiro espiritual de lujo, y pues las víctimas se quedan con esa sed de justicia, con esa impotencia al haber sufrido abusos sexuales. Cuéntame al respecto del tema, máxime con la experiencia que tienes dentro de una institución como esta. Pues sí, yo diría que siguiendo esta reflexión tuya, uno de los puntos en los que tendríamos que reflexionar mucho es cómo explicar que una institución inspirada en el Evangelio, en el seguimiento de Jesús, que tiene como mandato además cuidar a los niños, protegerlos, no escandalizarlos, haya caído en un mecanismo en el cual, en vez de proteger a los niños, de cuidarlos como oro o más, ¿no?, como al mismo Jesús, claro, sistemáticamente empezó a proteger a quienes abusaban de ellos. Entonces, en este proceso histórico hubo siempre, obviamente, una enorme controversia. Nos tocó a nosotros vivirla con los casos que tuvimos que enfrentar, como el del padre Maciel, el del padre Nicolás Aguilar, y actualmente el del padre Córdoba, en donde al parecer la Iglesia queda desconcertada de que le señalemos víctimas, denunciantes, organizaciones, e incluso el Comité Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas últimamente, en mayo, dio su informe final, en donde se les señala que hay un modelo sistemático de protección, hay toda un mecanismo interno
que busca proteger a quienes abusan para salvaguardar su imagen. ¿Cómo es trabajar con estas víctimas? ¿Qué es lo que sienten cuando están haciendo este proceso? Hoy tenemos mucha mayor claridad sobre el fenómeno, ¿no? Y efectivamente, uno de los datos muy importantes, muy relevantes, es que la mayoría de las víctimas tardan tiempo, a veces mucho tiempo, en poder expresar lo que vivieron, especialmente cuando son muy pequeños. Incluso tratan de borrarlo como mecanismo de defensa frente a una agresión de esa naturaleza, porque no lo pueden creer. Hay un conflicto interno brutal, pero hay un segundo problema también muy fuerte, a nivel de las familias. Para hablar del caso del padre Córdoba, la familia del muchacho que fue agredido en el 2012, fue la familia, y es la familia hasta hoy, que dijo: no quiero hablar con ninguna autoridad, no quiero ver al obispo, no quiero ver al procurador, no quiero denunciar. El daño que han hecho a mi hijo es tan fuerte que no quiero saber nada de nadie. Tocas el tema del padre Eduardo Córdoba, del padre en San Luis Potosí, encumbrado políticamente, muy cercano a la élite política de San Luis, inclusive con algún puesto dentro de un consejo ciudadano que tenía relación estrecha con el gobierno. Y en este caso a mí me llama la atención este juicio que se hace dentro de la Iglesia Católica, en donde termina exonerado, y además esa exoneración en algún momento ratificada por el Vaticano. Y años después nos damos cuenta de que pues no fue solamente un caso, sí fue responsable del asunto, y la Iglesia hizo absolutamente todo para protegerlo en su momento. Y si me permites decírtelo, no fue solamente una exoneración. ¿Cuántas fueron? Fueron 3. 3 exoneraciones. 3 exoneraciones. A nivel Vaticano. A nivel primero de la arquidiócesis, Okay. de 1995 a 98 se le abre el primer proceso local en la arquidiócesis, se comunica a Roma, en 98 se le declara inocente y Roma cierra el caso. Vienen los casos de 2004-2005, cerca de 25 por lo menos nosotros tenemos ya detectados, por supuesto que hay más. La arquidiócesis abre el proceso, toma nota, incluso en esa ocasión se reporta que el padre, porque estaba enfermo, no se le podía citar a la arquidiócesis, fue el investigador o el procurador o la autoridad eclesiástica a interrogarlo. Lo interrogó una tarde, probablemente 2 horas, sin las víctimas, cierran el caso, libre, exonerado de toda responsabilidad. Y luego viene precisamente este último caso, en donde, si me lo permite, se quería decir que yo salí a los medios porque me entero por las familias que al padre ya lo habían, sí señalado responsable, pero lo sacaban por abajo del agua. Porque aquí se da una nota que pueden considerar muchos inédita, cuando la arquidiócesis de San Luis Potosí decide denunciar penalmente al sacerdote, pero al mismo tiempo no le aporta a la autoridad datos de su localización, al mismo tiempo no le dice a la autoridad: ya lo habíamos juzgado nosotros 2 veces al menos por este delito y no lo habíamos considerado culpable y lo exoneramos, y no aporta nada, es decir, no ayuda, pero ellos quieren verse como coadyuvante del Ministerio Público en este tema, cuando además pues ellos no son la víctima, el coadyuvante del Ministerio Público es la víctima, no en este caso pues la institución que protege o de la cual era parte el victimario. Mira, me da mucho gusto que seas un conocedor del derecho, porque tú mismo te das cuenta de que al mismo tiempo que aparentemente la diócesis toma una especie de actitud pionera al entregar finalmente a un sacerdote, no lo habían hecho, lo han dicho públicamente, a la autoridad civil con una denuncia de por medio, en ese sentido lo entregan de esa manera, está claro que el caso no podrá prosperar si la víctima no ratifica la denuncia. Y es el caso que te comentaba, es el caso de esta familia que está tan dañada que dijo ya, nosotros tenemos la información, que no iba a declarar. Nosotros estamos buscando que lo haga, no sabemos si lo va a hacer, pero algo que me queda claro es que probablemente no lo vayan a hacer en San Luis. Hablamos de más de 100 víctimas. Sí. De esas 100, ¿no habría uno que se atreviera a denunciarlo? No. Bueno, es que ahí está la otra parte. La diócesis dice: yo ya presenté mi denuncia y hay otra denuncia,
pero no dice que esa otra denuncia implica 18 casos. 18. 18 casos, todos ratificados por las víctimas, todos integrados con expedientes, con abogados y con psicólogos. O sea, están perfectamente integrados. Entonces, no, por supuesto que estos 18, pero además quiero anunciar que van a venir más. Vamos a denunciar a la Santa Sede por lo que dice que no hace. Ante el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, dijo: yo no intervengo en los estados, no tengo jurisdicción, no soy responsable de ningún caso local. Bueno, aquí no se han movido si no hay indicaciones de la Santa Sede. Alberto, déjame preguntarte algo. Como ex sacerdote católico, se habla en los medios de comunicación, ha habido ya una declaración al respecto por el mismo Papa Francisco, sobre la posibilidad de que los sacerdotes puedan contraer nupcias, de que los sacerdotes puedan tener parejas, como sucede en algunas otras religiones. No sé si eso realmente fuera un elemento que eliminaría las violaciones a los menores de edad. Bueno, yo siempre he estado por la opción del celibato libre, porque también el celibato es un valor. Es decir, no solo existe en la Iglesia Católica, existe en el budismo, existe en el taoísmo, existen muchas religiones muy antiguas históricamente hablando, porque es un valor. Hay gente que decide consagrarse a una causa ella sola y a ello consagra toda la vida y todo su ser, ¿no? En esa parte yo no le... El tema que veo es la obligatoriedad. Es obligatorio para ser sacerdote católico occidental, porque en Oriente, siendo católicos, se pueden casar. El caso de los coptos, por ejemplo. El caso de los maronitas, de los melquitas, es decir, hay varias iglesias orientales donde se puede optar por el matrimonio o no, queriendo ser sacerdote. Entonces hay una opción libre. Yo diría, sí es necesario. Yo creo que este Papa ya tiene más claro que tiene un problema gravísimo dentro de los sacerdotes de su iglesia católica con respecto a la sexualidad, no solo el celibato, porque hay un problema gravísimo de sexualidad en el sentido de que una cosa es el deber ser. Y otra cosa es lo que es. Y otra cosa es lo que somos los humanos, ¿no? Entonces, o aprendemos a enfrentar nuestra realidad como es, como está siendo, y vemos qué hacemos, o nunca vamos a encontrarle una solución adecuada, ¿no? Y yo creo que ahí está... A ver, me atrevería ya a tocar el tema, Alberto, la homosexualidad en la Iglesia Católica. La homosexualidad en la Iglesia, yo te diría, desde mi punto de vista... Gay. Bueno, a ver, yo distinguiría, ¿no? La homosexualidad en la Iglesia Católica, para mí, como cualquier otro ámbito humano, yo lo veo como una forma de expresar la sexualidad. Yo sí creo que hay un error de identificar a los pederastas con los homosexuales, que eso es lo que tiende la Iglesia Católica. Y eso no solo es un error, es una discriminación. Alberto Atié, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Punto Cero. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.